El descenso de los ángeles. Hasta ahora, la herejía de Horus nos ha mostrado el colapso del imperio desde el frente de batalla. Traiciones entre legiones, dioses oscuros que susurran desde la disformidad y primarcas que abandonan a su padre para abrazar la destrucción. Pero en el descenso de los ángeles, la saga nos lleva más atrás, mucho más atrás. Esta novela no transcurre durante la Guerra Civil, ni siquiera durante las grandes campañas de la Gran Cruzada. Aquí viajamos al origen de una de las legiones más icónicas del Imperio, los Ángeles Oscuros. Y lo hacemos desde la perspectiva de un mundo olvidado, Caliban, una tierra feudal plagada de monstruos, donde los caballeros cazadores son leyenda, y el cielo aún no ha sido tocado por las estrellas. Nuestro protagonista no es un Astartes aún, es Zahariel, un joven novicio con mente curiosa y corazón noble. Lo acompañaremos en su transición desde la mística de los caballeros hasta la brutalidad lógica del imperio, desde la fe local a la doctrina imperial, desde la espada encantada al Volter. Pero la historia de los Ángeles Oscuros no es solo una historia de nobleza, es una historia de dualidad, de lealtades divididas, de hermanos que ocultan más de lo que muestran. El descenso de los ángeles es una novela de origen, pero también una advertencia. Las semillas de la traición no siempre se plantan en la guerra. A veces germinan en la infancia de un mito. La herejía de Horus, libro 6. El descenso de los ángeles, lealtad y honor. Caliban no es un planeta cualquiera. Es un mundo de belleza salvaje y muerte inminente. Sus bosques son espesos, sus montañas inexploradas y sus criaturas monstruosas. La humanidad que sobrevive aquí lo hace en islas de civilización rodeadas por un océano de oscuridad. No hay imperio, ni astropuertos, ni conocimiento del emperador. Solo tradición, leyendas y miedo. Los monstruos que habitan la espesura no son mitos. Devoran, destruyen, dominan. En este lugar hostil nacerán héroes destinados a brillar y a caer, porque en Caliban incluso la virtud se curva como la raíz de un árbol maldito. En este mundo sin esperanza, una hermandad resiste. Se hacen llamar simplemente la Orden. Guerreros caballerescos, monásticos, disciplinados. Visten túnicas sobre armaduras y empuñan espadas de energía con solemnidad religiosa. Protegen lo que queda de la humanidad, más por deber que por esperanza. No son santos, pero creen en el sacrificio. Se entrenan en fortalezas aisladas, combaten en silencio, mueren sin lamentos. Viven para contener el horror. Son el fuego débil que aún arde en la oscuridad. Sus enemigos son bestias, pero también el miedo, el caos, la ignorancia. Y su legado está a punto de cambiar para siempre. Entre los aprendices de la Orden destaca un joven llamado Zahariel, inteligente, reservado, tenaz. Su mirada es demasiado lúcida para su edad. Su familia lo entregó a la Orden por honor, pero él anhela más que disciplina y deber. Busca comprender. Mientras entrena con armas, también observa. Mientras memoriza preceptos, cuestiona. En los silencios de los salones, en las sombras de las criptas, Zahariel intuye que hay verdades que no enseñan. Aún es solo un aprendiz, pero su destino ya está en marcha. No será solo un guerrero. Será testigo de una transformación que marcará el fin de su mundo. En Caliban se susurran historias sobre una figura imponente, el león. Un niño salvaje encontrado en el corazón del bosque, criado por las bestias, más fuerte que cualquier hombre. Dicen que cazó solo a las criaturas que aterraban a aldeas enteras, que su mirada hacía callar a los mayores, que no hablaba, pero entendía. Algunos lo llaman demonio, otros milagro.
Nadie sabe de dónde vino, pero todos saben que existe. Y quienes lo han visto aseguran una cosa: es más que humano. En un mundo de muerte ha surgido un predador supremo, y su mirada ya está puesta en la Orden. Las primeras expediciones con Zahariel no son gloriosas. Son silenciosas, tensas, aterradoras. La espesura de Caliban parece tener voluntad. Las ramas crujen como huesos. La niebla susurra nombres. Los caballeros veteranos marchan sin hablar, como si cada paso fuera un rezo. En una cacería, Zahariel presencia cómo una bestia devora a un escudero en segundos. El miedo no lo paraliza, lo transforma. Comprende que el honor sin eficacia es muerte, que la tradición es una delgada capa sobre el abismo. Y aunque nadie lo dice, todos lo saben. El bosque está perdiendo, pero aún no se ha rendido. Cada iniciado debe demostrar su valía con una caza ritual. Zahariel es enviado con un grupo reducido a perseguir a una bestia menor, que resulta ser mucho más peligrosa. El combate es caótico. 2 caen, otro huye. Zahariel, malherido, logra herir a la criatura en un acto casi suicida. Cuando el grupo regresa, solo quedan 3. Pero en sus ojos hay algo nuevo: determinación. Zahariel no ha vencido por fuerza, sino por voluntad. Los maestros de la Orden lo reconocen en silencio. No lo felicitan, solo asienten, como si dijeran: él ha escuchado el latido del bosque y ha respondido. Entre los grandes caballeros de la Orden, Luther destaca por su carisma, habilidad y humanidad. A diferencia del león, es cálido. Habla con los aprendices, guía sin soberbia, recuerda nombres. Para Zahariel, Luther es mentor y ejemplo. Lo entrena, lo observa, lo elogia en privado, pero también carga con una sombra. Sabe que su tiempo se acaba, su edad avanza, su liderazgo es respetado, pero no temido. Y en un mundo donde la fuerza dicta la historia, eso lo condena. Luther sonríe, pero sus ojos saben: otro vendrá, más fuerte, más rápido, más brutal, y lo eclipsará. Un día, sin aviso, llega. El león, el Johnson, no con escoltas ni estandartes, solo, silencioso. Entra en la fortaleza de la Orden como si ya fuera suya. Sus ojos lo abarcan todo. Su voz es escasa, su juicio inmediato. Derrota en duelo a los campeones. Se impone sin palabras. Es carismático, pero frío. Algunos lo veneran, otros lo temen. Zahariel lo observa con mezcla de admiración y recelo. El león no parece guiado por virtud, sino por necesidad, como si su alma estuviera construida no para servir, sino para dominar. Y la Orden, sin saberlo, ya le pertenece. Bajo el mando del león, la Orden cambia. Ya no hay tiempo para ceremonias largas. Las cacerías se vuelven ofensivas. Se crean escuadrones permanentes. Se estandarizan armas. Se eliminan antiguos rituales. La disciplina se transforma en eficiencia. Algunos veteranos resisten. Luther se adapta, pero en silencio. Zahariel observa. El león exige perfección, no fe. No castiga errores, los ignora, como si los débiles no merecieran atención. La antigua hermandad se convierte en ejército. Y aunque las bestias siguen cayendo, algo se pierde en el proceso. Algo que huele a humanidad, a alma, a un pasado que se apaga. El león lanza una campaña masiva contra los últimos reductos de monstruos. Por primera vez, todas las fuerzas de la Orden actúan como un solo puño. Las batallas son rápidas, brutales, eficientes. La población de bestias disminuye drásticamente. Se celebra la inminente victoria. Pero Zahariel nota un patrón. Algunas criaturas huyen. Otras parecen más inteligentes. Se retiran, emboscan, esperan. No son simples animales. Hay intención. Y el león no parece sorprendido. Como si lo supiera desde el principio. Como si la guerra no fuera solo por seguridad, sino por dominio. Y eso inquieta al joven caballero.
En una misión, Zahariel se enfrenta a una criatura distinta, enorme, reptiliana, cubierta de cicatrices y que habla, no con palabras, sino con gestos, con intención, con una mirada que dice: sé quién eres. El combate es brutal. Zahariel sobrevive, apenas, pero lo que queda en él no es gloria, es duda. ¿Qué son realmente estas bestias? ¿Mutaciones? ¿Retazos de otra era? ¿Guardianes? La victoria sabe a derrota, y en sus pesadillas la criatura vuelve. Le habla, le muestra fuego y un trono roto. No entiende, pero presiente. El verdadero enemigo aún no ha mostrado su rostro. Zahariel es ascendido. Ya no es un aprendiz, es un caballero pleno. Recibe su armadura, su espada, su rango. Todos lo felicitan. Incluso el león lo mira y asiente. Pero el joven no siente orgullo, siente peso, responsabilidad, inquietud. No sabe si merece el título o si alguien lo merece. Sabe que ha cambiado, que el niño que temía al bosque ya no existe, que lo guía ahora no es solo el deber, sino una necesidad de entender, de saber por qué lucha y si vale la pena seguir haciéndolo. Zahariel empieza a notar cosas, pequeños detalles, órdenes que no se explican, campañas que parecen rituales, la mirada del león siempre tan lejana, su obsesión por la eficiencia, por el control total. Luther también lo nota, pero calla, y otros empiezan a murmurar, no críticas, dudas, como si algo esencial estuviera cambiando, como si el león no solo liderara, sino que modelara la realidad a su medida. Y la orden, antaño faro moral, ahora es solo una herramienta, fiel, letal, vacía. Zahariel sueña, con el bosque, con ojos que lo observan, con palabras en lenguas que no conoce. En uno de los sueños ve al león con alas de sombra. En otro, lo ve arrodillado ante una figura sin rostro. Despierta empapado en sudor. Habla con Luther. Él también sueña. No entienden, pero saben que algo se mueve, algo antiguo, que Caliban no olvida, y que el león, quizá tampoco. La orden ha cambiado. Zahariel ha cambiado. El león ha llegado. Y aunque nadie lo sabe aún, Caliban ha iniciado un nuevo ciclo. Ya no es un mundo salvaje, es un mundo conquistado, pero las raíces del bosque son profundas, y la sangre derramada no se olvida, y en la sombra de la perfección ya se gestan las grietas de la caída. Lionel Johnson ya no es solo un guerrero respetado, ahora dirige a toda la orden. Su ascenso no fue votado ni pedido, simplemente ocurrió. Su carisma es tan abrumador como su frialdad. Da órdenes que nadie discute. Cambia estructuras que antes parecían inmutables. Algunos lo veneran, otros lo temen, pero todos obedecen, porque con él llegan victorias, eficacia, resultados. El león no lidera por consenso, lidera por inevitabilidad. Y poco a poco, la hermandad que era símbolo de honor se convierte en un ejército disciplinado, eficiente, silencioso, preparado para algo que aún no entiende. El león rediseña la guerra. Ya no hay misiones aisladas ni tácticas improvisadas. Hay campañas, con mapas, rutas, cálculos. Divide Caliban en sectores. Cada escuadra tiene su función. Ya no se combate por gloria, sino por objetivos. Las bestias caen con rapidez alarmante. Las bajas humanas se reducen. La moral se dispara, pero también se enfría, porque la guerra se ha vuelto máquina. Ya no hay espacio para dudas, ni para piedad, solo eficiencia. Y esa eficiencia empieza a asustar a algunos, porque no parece humana. Y el león, tampoco. Luther sigue al lado del león, pero ya no es su igual. Ya no debate, ya no aconseja, solo asiente, coordina, instruye, organiza. Pero sabe que ha sido desplazado. El león brilla y él proyecta sombra. Los veteranos aún lo respetan, los jóvenes lo toleran. Zahariel lo admira,
pero también lo compadece. Luther sonríe más de lo que debería. Habla de unidad, de tiempos nuevos. Pero en su mirada hay una pregunta constante. ¿Cuánto más puedo ser útil antes de ser olvidado? Y esa pregunta empieza a pudrirse por dentro. Los últimos focos de resistencia de Caliban caen. El león no deja márgenes. Incluso las bestias más antiguas, las que vivían en leyendas, son cazadas sin ceremonia. Algunos clanes humanos que vivían al margen también son forzados a integrarse. El león no distingue entre monstruos y desobedientes, solo ve obstáculos. Zahariel participa en misiones que antes habría considerado sagradas y ahora siente como limpiezas. Las palabras de antaño, como honor, piedad o tradición, desaparecen del vocabulario oficial. En su lugar hay cumplimiento, resultado y eficacia. Y Caliban se rinde. El león elimina los rituales antiguos, la ceremonia de paso, la plegaria al caer un hermano, incluso el código de combate. Dice que son innecesarios, que distraen, que la verdadera gloria está en el deber cumplido. Algunos caballeros antiguos se resisten, otros obedecen sin rechistar. Zahariel, al principio, acepta, pero siente que algo se pierde, que el alma se diluye, que pelear sin ritual es matar sin sentido. Y aunque no lo dice, empieza a escribir, en secreto, en un cuaderno, como si al registrar lo que se borra pudiera salvarlo. Lo más desconcertante del león no es su fuerza, ni su genio táctico, es su silencio. No justifica, no debate, no convence, solo ordena. Y sus órdenes son ejecutadas. Si alguien pregunta, él responde con una mirada. Si insisten, con un castigo. Zahariel intenta comprenderlo, lo observa, lo estudia, pero el león no muestra grietas, no duda, no titubea, no se vincula. Es como si ya supiera lo que va a ocurrir, como si todo fuera parte de un plan más grande, uno que solo él conoce y que los demás deben seguir, sin entenderlo. Para simbolizar el fin de la guerra contra las bestias, el león ordena construir una torre gigantesca, no una fortaleza, un monumento, un símbolo de dominio. Se levanta en el centro del bosque más antiguo, donde antes nadie se atrevía a pisar. La construcción es rápida, masiva, autoritaria. Árboles milenarios son talados sin contemplación. Zahariel observa, incrédulo. El león no quiere solo ganar, quiere reescribir la historia, hacer que Caliban olvide lo que fue. Y la torre será el nuevo mito, uno que no surge del miedo, sino del control absoluto. Un grupo de caballeros antiguos que no aceptaron las nuevas órdenes es convocado. Se les ofrece reintegrarse, bajo condiciones, renunciar a viejos títulos, adoptar nuevas reglas. Algunos aceptan, otros se niegan. El león los mira. Entonces, no sois de los nuestros. Y los expulsa. Algunos desaparecen en el bosque. Otros son asesinados por bestias que nadie ve. Zahariel lo presencia. Calla, pero siente un estremecimiento, porque por primera vez, la Orden no solo combate monstruos, también los crea. Para reafirmar su lealtad, Luther destruye él mismo una reliquia sagrada del viejo orden, un libro de plegarias ancestrales. Lo hace en público, sin temblar, y dice: el pasado debe arder para que el futuro florezca. Todos aplauden. El león asiente. Zahariel, en cambio, siente náuseas, porque reconoce en ese gesto no convicción, sino desesperación. Luther no ha elegido, ha cedido, ha claudicado, y con ese acto la orden ha muerto del todo. Lo que queda es otra cosa. Nuevos estandartes se alzan, con un solo emblema, la cabeza de un león dorado rugiendo. Reemplazan escudos, tapices, sellos. Incluso en los entrenamientos se grita el nombre del león como consigna. Por el león, no por la orden.
no por Caliban, no por la humanidad, solo él. Zahariel empieza a temer lo que antes admiraba, porque un símbolo que no representa a nadie más es el inicio de un culto. Durante una patrulla, Zahariel encuentra a uno de los caballeros exiliados, moribundo, con las manos arrancadas. Antes de morir, susurra: No eran bestias, eran hombres. Zahariel se queda helado. Entierra el cuerpo en secreto. No informa. Y esa noche, sueña con una figura sin rostro, rodeada de lobos, que lo observa desde un trono de raíces. No entiende el mensaje, pero entiende el miedo y el silencio. En una misión, el escuadrón de Zahariel enfrenta a la última criatura oficialmente registrada. Una bestia colosal, ancestral, que lleva siglos aterrando un valle. La batalla es épica, pero lo extraño no es su fuerza, sino su mirada. En ella hay tristeza, no rabia, no furia, como si supiera que su tiempo ha terminado. Al morir, su cuerpo se deshace en polvo dorado. Zahariel no lo dice a nadie, pero desde ese día algo cambia en él, y en el bosque también. Ante todos, en la cima de la nueva torre, el león se proclama señor de Caliban. No por elección, por hecho consumado. Dice: El orden ha sido restaurado. Y nadie aplaude, solo se inclinan. Zahariel observa la escena y comprende que no hay celebración, hay imposición. La guerra no terminó, solo cambió de forma. Ahora el enemigo viste túnica blanca y da órdenes perfectas. Zahariel recorre un monasterio abandonado. Encuentra un mural antiguo. Muestra a un caballero luchando contra una sombra con alas. La inscripción dice: aquel que vence al mal puede convertirse en su reflejo. Zahariel anota la frase en su cuaderno y piensa en el león, en Luther, en sí mismo, y se pregunta: ¿quién somos ahora? No tiene respuesta, pero sabe que ha empezado el final. La victoria ha llegado. Caliban ha sido pacificado. La orden ha sido reformada. El león reina, pero lo que se ha ganado con orden se ha perdido en espíritu. Y en los rincones de la historia, una pregunta comienza a vista arder. ¿Fue este el inicio de la gloria o el primer paso hacia la herejía? El león lanza su ofensiva final. No quedan grandes focos de resistencia, pero no es suficiente. Quiere erradicar, exterminar, transformar Caliban en un mundo nuevo. Las cacerías se convierten en campañas, las órdenes en sentencias. Se destruyen santuarios, aldeas, templos del bosque. La purga no distingue entre amenaza y recuerdo. Para el león, todo lo anterior es imperfección. Zahariel participa, cumple, pero dentro de él algo se apaga, porque ya no luchan por sobrevivir, luchan para borrar, y la victoria empieza a oler a ceniza. Algunas criaturas no combaten, huyen, se internan en zonas que ningún cartógrafo ha explorado. Hay informes de desapariciones, tropas que entran en ciertos bosques y no regresan. El león no se detiene. Ordena incendiar, saturar con armas químicas, arrasar. Zahariel observa una de esas retiradas. No hay violencia, solo resignación. ¿Qué hacen cuando ya no tienen mundo?, se pregunta. Nadie responde, porque en esa guerra nadie escucha al enemigo. En una misión de inspección, Zahariel y su escuadra encuentran unas ruinas subterráneas, antiguas, más antiguas que la humanidad en Caliban. Templos, inscripciones, símbolos que recuerdan a pesadillas. Zahariel siente reconocimiento y miedo. Informa al alto mando. El león ordena que todo sea sellado, sin investigación, sin discusión. Son restos sin valor. Pero esa noche, Zahariel sueña con puertas, con fuego, con una voz que dice: el error fue despertarnos. Un antiguo monasterio es atacado, no por bestias,
por hombres, disidentes, exiliados, antiguos caballeros de la orden original. Dicen luchar por el espíritu de Caliban. Son aniquilados. El león no muestra ira, solo eficiencia. Un cáncer extirpado. Pero entre los restos, Zahariel encuentra un mensaje pintado con sangre. El león no es el único heredero. Y en ese momento empieza a comprender. La guerra ya no es externa, es entre visiones del mundo. Y solo una puede sobrevivir. Luther comienza a hablar con más frecuencia. En privado, a escondidas. Reúne a los antiguos. Les recuerda la orden original. Habla de ideales, de equilibrio, de humanidad. Zahariel lo escucha, no como seguidor, sino como testigo. Luther no propone rebelión, pero sí memoria. Y en un mundo que solo avanza hacia el olvido, eso es peligroso. Muy pronto, algunos empiezan a llamarlo el último caballero. El león ordena una marcha sobre una región que había sido considerada intocable. Antiguamente, los sabios decían que allí el bosque pensaba, que era un lugar sagrado. Ahora se bombardea desde el aire. Luego se limpia con escuadras completas. Zahariel presencia cómo los árboles gritan al arder. No con sonido, con símbolos, con imágenes mentales. Y al mirar el fuego comprende. El bosque no era solo entorno, era una inteligencia. Durante una operación se abre por accidente una bóveda. Dentro hay esqueletos no humanos, tronos, estatuas y una figura que parece un guerrero con alas, tallado en piedra negra. Zahariel no entiende lo que ve, pero siente familiaridad. El león ordena destruirlo todo, no estudiarlo, no conservarlo, solo eliminar. Zahariel comienza a anotar símbolos, en su cuaderno, en secreto. Ya no busca entender, busca recordar. Antiguos textos sobre la historia de Caliban empiezan a desaparecer. Archivos, códices, manuscritos. El pretexto es estandarizar el conocimiento bajo las directrices del león. Pero Zahariel descubre que también se están quemando registros sobre criaturas, mitología, religión, incluso libros sobre astronomía, como si el cielo debiera olvidarse. Zahariel salva algunos ejemplares, los esconde y se pregunta, ¿qué teme un dios para tener que borrar tanto? La iconografía de Caliban cambia. Aparecen nuevos emblemas, el león coronado, la torre de la purga, la estrella caída. Se pintan en armaduras, estandartes, incluso sobre los altares antiguos. Zahariel contempla cómo un símbolo reemplaza al otro sin resistencia. ¿Tan rápido olvidamos?, piensa. Pero nadie responde, porque los símbolos no necesitan razones, solo repetición y poder. Zahariel es convocado por el león. No hay acusación formal, solo preguntas vagas sobre sus pensamientos, sus sueños, sus lealtades. El león no lo acusa, lo calibra y al final dice: Hay fuego en ti, que no se apague, pero que tampoco consuma. Zahariel se va, con la sensación de haber sido medido como un arma y de haber sido aceptado solo mientras sea útil. Esa noche, Zahariel vuelve a soñar, con las ruinas, con la estatua, con el trono roto. Pero esta vez, la figura le habla. Está sobre tierra consagrada al silencio y al traidor. Zahariel despierta con una palabra en los labios que no recuerda aprender. La anota, luego la borra, luego la vuelve a escribir, porque teme, pero también ansía. Un asentamiento aliado es arrasado por error. No era enemigo, pero los mapas estaban mal. El león no se disculpa, solo dice: La perfección requiere errores. Y Zahariel entiende. Ya no hay justicia, solo cálculo. Y donde antes se honraba la muerte, ahora se archiva, se etiqueta y se olvida. Zahariel recibe la misión de destruir una biblioteca remanente. Al llegar, encuentra a un anciano que le ofrece los libros. No suplica,
no discute. Solo dice: ¿Quieres quemarlos o leerlos? Zahariel no responde. Toma uno y lo guarda. Luego destruye los demás. Pero el que salvó, escrito en un idioma que no conoce, le arde en el pecho, como si al no cumplir del todo hubiera elegido quién quiere ser. El león comienza a delegar más. Sus discursos son menos frecuentes. Sus apariciones, esporádicas. Da órdenes y desaparece. Se dice que pasa días en la torre, sin hablar, sin comer, solo contemplando algo. Luther intenta acercarse, Zahariel también, pero ambos son rechazados y la pregunta comienza a circular. ¿Está cambiando o solo regresando a lo que siempre fue? La guerra ha terminado, pero la paz no ha llegado. Caliban ha sido pacificado, pero también amputado. Ya no quedan monstruos en los bosques, solo en las torres, en los pasillos, en las miradas y en los corazones de quienes aún recuerdan cómo era todo antes del león. La guerra ha cesado. Caliban duerme en una paz incómoda, pero una noche el cielo se abre. Naves colosales rompen la atmósfera. No son meteoros, no son monstruos, son heraldos. El imperio de la humanidad ha llegado. Al amanecer, los rumores corren más rápido que las órdenes. Embajadores, soldados, mensajeros y un mensaje claro: no estáis solos. Para algunos, esperanza. Para otros, amenaza. Para el león, oportunidad. Una delegación imperial aterriza. Visten oro y púrpura. No son conquistadores, son jueces. Hablan de la gran cruzada, del emperador, de la unificación galáctica. Ofrecen integración o sumisión. El león los recibe sin temor, ni reverencia. Solo interés. No hay conflicto, no hay desafío. Solo un apretón de manos y la promesa de un futuro más grande. Zahariel observa, esperando tensión. Pero lo que ve es otra cosa: afinidad. Los imperiales reconocen al león como lo que es: un primarca perdido, un hijo del emperador, un ser creado para comandar legiones. Hay celebraciones, ceremonias, aclamaciones. Caliban se convierte en cuna de uno de los líderes genéticos de la humanidad. Pero el león no muestra emoción, solo aprobación, como si supiera desde siempre que este momento llegaría y que el mundo le ha dado la razón. El león recibe el mando de una legión Astartes, los ángeles oscuros, tropas genéticamente diseñadas a partir de su semilla. Ya no necesita caballeros de Caliban. Tiene soldados perfectos, pero no los desprecia. Los reorganiza, los integra. Algunos, como Luther, Zahariel y otros, son seleccionados para ser elevados a su imagen. Pero la diferencia es clara. Los Astartes ya nacen leales. Luther no es olvidado. El león lo nombra segundo al mando. Habla de él como hermano, complemento, equilibrio. Pero todos notan la diferencia. El león es destino. Luther es circunstancia. Agradece, sonríe, obedece, pero algo en sus gestos se tensa, porque ser segundo de un dios es ser sombra perpetua. El león no tarda en partir. La gran cruzada no espera. Lleva consigo su legión, sus oficiales más prometedores y un contingente de calibanitas entrenados. Se despide sin ceremonia. Deja a Luther al mando de Caliban y a Zahariel con preguntas sin respuesta, porque el león no se despide, solo avanza, como si todo ya estuviera escrito. Con la marcha del león, Caliban queda en pausa, la torre sigue en pie. Las nuevas estructuras funcionan, pero algo se ha roto. Los que se quedan sienten el vacío. No saben si han sido elegidos o descartados. Zahariel empieza a notar cambios en la población, una mezcla de orgullo y resentimiento, como si el imperio no hubiese llegado a liberar, sino a reemplazar. Con la llegada del imperio, llegan también sus dogmas. Se prohíben antiguos rituales, se promueve la adoración al emperador, se instaura una burocracia planetaria.
Zahariel asiste a sermones sobre la unidad, pero no siente fe, solo imposición. Y en las plazas, donde antes se contaban leyendas del bosque, ahora se recitan proclamas. La historia se reescribe y lo antiguo se entierra con sonrisa. Zahariel y otros son seleccionados para el proceso de transformación en marines espaciales. La prueba es brutal: física, química, espiritual. Algunos mueren, otros enloquecen. Zahariel sobrevive, pero al despertar siente que algo falta, como si hubiera cambiado más de lo necesario, como si la humanidad se hubiera quedado en la camilla. Los nuevos astartes juran lealtad al emperador, no al león, no a Caliban, no a la orden. La fórmula es distinta, más rígida, más distante. Zahariel la recita, pero en su mente suenan otras palabras, antiguas, prohibidas, porque la fidelidad impuesta no es lealtad, es obediencia, y el alma aún duda. Zahariel mantiene su cuaderno, esconde anotaciones, símbolos, recuerdos, dibuja ruinas, frases escuchadas en sueños, nombres que nadie menciona. Sabe que está prohibido, pero no puede evitarlo, porque ese diario es su ancla, lo único que lo conecta con quien fue. Y mientras el mundo cambia, él necesita al menos una verdad propia. Luther dirige con eficacia, coordina las reformas, modera la transición, pero ya no habla de ideales, solo de resultados. Sus ojos, antes brillantes, ahora son pozos de cálculo. Zahariel intenta conversar, pero Luther evade, como si hubiera aceptado un papel que no escribió. Y la pregunta flota: ¿por cuánto tiempo más aceptará ser segundo? Los que no fueron seleccionados para ser astartes quedan en tierra de nadie. Ya no son parte de la orden. Tampoco son legionarios. Son civiles con pasado. Algunos se integran, otros se amargan, forman círculos, recuerdan historias. Y poco a poco, sin declararlo, nace un resentimiento, callado, peligroso, porque no se puede servir al león y ser olvidado sin cicatriz. Una nave imperial aterriza con noticias. El león ha vencido en varios mundos. Su fama crece. Se lo llama modelo de perfección imperial, pero no vuelve. No envía mensajes personales, solo informes, números, órdenes. Y en Caliban, la admiración se mezcla con decepción, porque los héroes, cuando se alejan demasiado, dejan de parecer reales. Caliban ya no es un mundo libre, es una pieza del imperio. El león ya no es mito, es comandante de un imperio galáctico, y los que quedan atrás ya no saben si son testigos del ascenso de su mundo o de su lenta sustitución, porque a veces la traición no empieza con cuchillos, sino con el olvido. Caliban prospera, en apariencia. Hay orden, infraestructura, progreso, pero el corazón del planeta late cada vez más débil. La torre imperial vigila como un centinela sin alma. Los ciudadanos cumplen, los disidentes callan, y los antiguos caballeros, ahora relegados, caminan como fantasmas. Zahariel patrulla las calles. Todo funciona, todo encaja, y sin embargo, todo suena hueco. Después de años, el león regresa brevemente. Trae consigo nuevas victorias y un séquito de altos oficiales. Recorre Caliban sin emoción. Mira, asiente, ordena. No pregunta. Por Luther, no menciona a Zahariel. Habla del deber, de la expansión, de la perfección, y se va, sin mirar atrás, como si Caliban fuese un paso, no una raíz. Luther no lo dice, pero está herido, no en el cuerpo, sino en el alma. Lo nota todo el mundo. Su tono es más seco, sus órdenes más tajantes. Zahariel intenta acercarse. Luther lo escucha, pero no responde. Y cuando al fin habla, solo dice: La lealtad no se mide en medallas, se mide en cicatrices invisibles. Y en sus ojos ya no hay reverencia, hay evaluación. Empiezan a reunirse en secreto.
No rebeldes, solo hombres que recuerdan cómo era todo antes. Hablan de la orden, de los bosques, de los valores que se perdieron. Zahariel asiste, al principio, solo para escuchar, pero escucha cosas que resuenan, no conspiraciones, sino dolor, y poco a poco, lo que era nostalgia, se vuelve crítica. Un grupo de veteranos realiza un antiguo rito del bosque, en secreto, entre ruinas, con símbolos que ya no figuran en los archivos. Zahariel los encuentra, no los delata, pero no se une. Uno de ellos le dice: Caliban aún vive, solo necesita oídos. Y por primera vez en años, el bosque le parece vivo. Durante una patrulla, Zahariel ve algo, una figura entre los árboles, alta, encapuchada, luminosa y oscura a la vez. No lo ataca, solo lo observa. Luego desaparece. Él la sigue y encuentra una grieta, un túnel y una inscripción en lengua desconocida. El ciclo vuelve. Solo el traidor puede romperlo. Zahariel no entiende, pero recuerda. Una escuadra imperial exige arrestar a varios veteranos por conducta regresiva. Luther se niega. Dice que no son enemigos, solo hombres que no comprenden el nuevo mundo. La tensión crece. El incidente se silencia. Pero algo se rompe, porque cuando el imperio llama regresivo al recuerdo, es que ya no hay lugar para la memoria. Zahariel entrena con los astartes, combate con precisión, sirve al imperio. Pero en su mente las voces del bosque no callan. Siente que su cuerpo es imperial, pero su espíritu no. Escribe, escucha, duda, y empieza a entender que su lealtad ya no está clara. Zahariel es citado por agentes del imperio. Le preguntan por sus sueños, sus antiguos compañeros, su cuaderno. Él responde con prudencia. Lo dejan ir, pero le dicen: La duda es el primer paso hacia la disidencia. Y él entiende. No buscan enemigos, buscan convicciones puras, y él ya no las tiene. Zahariel redacta un mensaje para el león. Habla de la situación en Caliban, de los peligros del olvido, de las grietas que se abren. Pero no lo envía, lo guarda, porque intuye la respuesta: cumple tu deber. Y eso ya no es suficiente. Una biblioteca antigua, no registrada, arde en la noche. Oficialmente fue un accidente. Oficiosamente fue una advertencia. Zahariel rescata una página, solo una, con un símbolo circular, y la frase: todo lo que arde deja sombra, y decide esconderla, aunque sabe que lo compromete, porque la sombra le habla. Caliban se parte en dos, no en fronteras, sino en conciencias, los que siguen al imperio y los que lo aceptan sin convicción, los que veneran al león y los que lo recuerdan como uno de ellos y no como un dios. No hay guerra, pero tampoco hay paz, solo un silencio denso, el tipo de silencio que precede a la ruptura. Zahariel empieza a oírla, no siempre, no en palabras, a veces en símbolos, otras en sueños. Una voz que no ordena, solo cuestiona. ¿Y si servir no es obedecer? ¿Y si la lealtad se gana traicionando al olvido? No responde, pero tampoco calla, porque la voz ya no es ajena. Sabiendo que podrían descubrirlo, Zahariel entierra su cuaderno en una zona oculta. No quiere destruirlo, pero ya no puede tenerlo. Le pone una marca, un símbolo que no recuerda haber aprendido, y al cubrirlo con tierra, siente que no lo entierra, lo siembra, porque lo que está por venir necesitará raíces. La caída aún no ha llegado, pero ya ha empezado, no con disparos, ni con gritos, con dudas, con voces que no deberían escucharse, con recuerdos que se niegan a morir. Y mientras el león conquista galaxias, en su mundo natal el eco de la traición ya ha encontrado su semilla.